Mientras vamos a abrir en Jeremías capítulo 16, versículo 21. Lo van a estar poniendo ahí en la pantalla para que ustedes lo tengan. Y les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor. Jeremías 16, 21. Por tanto, he aquí, les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Pueden sentarse. Bueno, continuamos con esta serie de la doctrina de Dios. Hemos estado de alguna manera hablando, conociendo a Dios a través de la doctrina de Dios. Hemos visto ya en algunas conferencias la doctrina de la Trinidad de Dios, y la clase pasada, la conferencia pasada, empezamos a ver el nombre de Dios: yo soy el que soy. Y hoy vamos a ver, continuando con esta serie, el carácter de Dios a través de sus nombres. El carácter de Dios a través de sus nombres. En la conferencia pasada estudiamos el nombre más importante que encontramos en el Antiguo Testamento: yo soy el que soy, donde explicamos con detalle el contexto cultural en el pueblo judío acerca de los nombres. También la importancia de por qué en el pueblo judío el nombre tiene que ver con el carácter y la personalidad de la persona que se le establecía. Vimos también la revelación del nombre de Dios a Moisés en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Y vamos a volver a leer este pasaje. Éxodo, capítulo 3, versículos del 3 al 15. Y dice la palabra de Dios, Éxodo 3, del 13 al 15. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Vimos que este nombre, el cual se le revela a Moisés, el Dios de los cielos y de la tierra, lo encontramos 6,800 veces en el Antiguo Testamento. Este nombre es conocido como el Tetragramatón, y se conoce así porque solamente consta en el hebreo de 4 consonantes: Y, H, W, Y. Vimos también la clase pasada que este nombre representa lo siguiente: Dios existe. También representa la eternidad y la autoexistencia de Dios. También representa que Dios no cambia, es decir, que Dios es inmutable. También pudimos ver que este nombre representa que Dios es una fuente inagotable de energía. Y también pudimos estudiar que con este nombre Dios se ha acercado
a nosotros a través de Jesucristo. De hecho, Yeshua es un nombre compuesto de este nombre que es Jehová salva, o como en el hebreo se conoce, Yahvé salva. Vimos también que este nombre de Jehová es una transliteración del original hebreo al latín o al español en las Biblias en las cuales nos encontramos. Y hay unas versiones que traducen este nombre como Señor. Entonces, todo esto lo vimos la clase pasada. En esta conferencia veremos algunos nombres compuestos derivados del tetragramatón o de este nombre compuesto por 4 consonantes, que también de alguna manera se conoce como Yahvé y que nosotros lo identificamos como Jehová. Vamos a ver cómo el nombre compuesto de Dios nos revela algunos aspectos del carácter de Dios. Y cada nombre nos dará un entendimiento de la persona y de la obra de Dios. Vamos en primer lugar a revisar algunos pasajes que nos muestran la importancia de estudiar el nombre o los nombres de Dios. En primer lugar, el pasaje con el cual iniciamos, Jeremías capítulo 16, 21. Volvamos a leer este pasaje. Jeremías 16, 21. Por tanto, he aquí que les enseñaré esta vez. Vean lo que dice la palabra de Dios. Les haré conocer mi mano, ¿y qué cosa? Mi poder. Y sabrán que mi nombre es Jehová. En Isaías 52, 6, vayamos a Isaías 52, 6. Encontramos otro pasaje acerca de la importancia de conocer el nombre de Dios. Dice la palabra del Señor. Dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré, ¿qué cosa? Presente. Él está presente cuando nosotros conocemos su nombre. Él nos enseña su poder cuando nosotros conocemos su nombre. Ahora vayamos al Salmo 91, 14. Y vamos a ver ahí una promesa de parte de Dios. Salmo 91, 14. Les advierto que vamos a ver muchos pasajes bíblicos. Salmo 91, 14. Dice la palabra del Señor. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido, ¿qué cosa? Mi nombre. Aquí vemos una promesa de libertad, aquí vemos una promesa acerca de poner un nombre en alto, por cuanto hemos conocido el nombre de ¿quién? De Jehová. En Malaquías capítulo 3, versículo 16, nosotros podemos encontrar lo siguiente.
Malaquías 3:16. Malaquías 3:16 es el último libro del Antiguo Testamento y está antes del Evangelio de Mateo. Dice la palabra de Dios en Malaquías 3:16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan, ¿en qué? En su nombre. Y por último, Joel, capítulo 2, 32. El libro de Joel es uno de los profetas menores. Joel 2:32. Dice la palabra del Señor. Y todo aquel que invocare, ¿qué cosa? El nombre de Jehová, ¿será qué? Será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Todo el que invoque el nombre de Jehová será salvo. Ahora bien, vamos a introducirnos ahora sí a los diferentes nombres compuestos de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento. Estos nombres compuestos nos van a permitir entender la obra y el carácter de ¿quién? De Dios. Nos van a dar promesa y nosotros vamos a poder confiar en ese Dios al cual debemos de conocer y de glorificar también a través de sus nombres. Uno de los primeros nombres que encontramos en el Antiguo Testamento es Jehová de los ejércitos, que en el hebreo lo encontramos como Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth. S-A-B-A-O-T-H. Yahweh Sabaoth. El nombre de Yahweh Sabaoth representa a Dios como el omnipotente rey y como un guerrero que reina sobre su pueblo. La palabra ejército se refiere a seres angelicales o también se puede referir al cosmos, el sol, las estrellas y las fuerzas naturales. Este nombre de Jehová de los ejércitos, o como en el hebreo de alguna manera se dice Yahweh Sabaoth, nos comunica que el Señor reina sobre todos los seres y las cosas tanto terrenales como cósmicas o celestiales. Él lleva a cabo su perfecta voluntad y no hay nadie que se oponga a Él. Él es soberano. Entonces, Jehová de los ejércitos representa también la soberanía y la omnipotencia de Dios. ¿Dónde encontramos este nombre? En primer lugar, lo vemos en el Salmo 24:10. Vayamos al Salmo 24:10. Y veamos lo que dice la palabra del Señor. El Salmo 24:10 dice lo siguiente:
¿Quién es este Rey de gloria? Jehová, ¿de qué? De los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Aquí encontramos este nombre compuesto de Yahweh Sabaoth. Yahweh Sabaoth, que es precisamente Jehová de los ejércitos. En Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5, también encontramos este nombre compuesto. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5. Dice la palabra del Señor. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces vemos claramente en este pasaje cómo se establece el nombre de Dios, o cómo se muestra el nombre de Dios como Jehová de los ejércitos. Y esta palabra ejércitos también nos muestra que Dios pelea por su pueblo. Repito, Dios pelea por su pueblo. Él es un guerrero. Él fue el que sacó a su pueblo Israel del pueblo de Egipto con mano poderosa. Y cuando lo sacó, hubo un canto que nosotros podemos de alguna manera ver en Éxodo capítulo 15, versículos del 1 al 3. Y veamos este canto. En Éxodo 15, del 1 al 3, y aquí vamos a ver también una revelación de parte de Dios para nosotros. Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 3. Éxodo 15, perdón. Éxodo 15, versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor en Éxodo 15, versículos del 1 al 3. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Versículo 3. Jehová es, ¿qué cosa? Varón de guerra. Jehová es su nombre. Y aquí podemos nosotros entender que la palabra de Dios dice que Jehová es varón de guerra. Porque actualmente hay una secta que ya está aquí en Tehuacán, en donde se está predicando o se está enseñando que Dios es mujer. Y tenemos que tener mucho cuidado con estas doctrinas
heréticas que están entrando a las filas del cristianismo. La palabra de Dios claramente dice: Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Muy bien, el segundo nombre compuesto que nosotros encontramos en la palabra de Dios es Jehová proveerá, que en hebreo es Yahweh Jireh. Yahweh Jireh. J-I-R-E-H. Yahweh Jireh. Este nombre fue dado a Dios por el patriarca Abraham en el Génesis capítulo 22, 14. En obediencia al mandato de Dios, Abraham ofreció a su hijo Isaac sobre el altar como un sacrificio, porque Dios le había pedido que sacrificara a su hijo Isaac. Abraham fue precisamente a sacrificar a su hijo, y nosotros debemos de entender que lo que Dios quería ahí no era la muerte de Isaac. Lo que Dios quería primero era la muerte ¿de quién? De Abraham. Él quería que él muriera a sí mismo y que él pudiera obedecer lo que Dios de alguna manera le estaba pidiendo. Abraham obedeció por fe y él estaba dispuesto ¿a quién? A sacrificar a Isaac. Pero al mismo tiempo, Abraham tenía la confianza y la fe que Dios iba a ser o es poderoso como para resucitar ¿a quién? A Isaac. Lo que Abraham de alguna manera esperaba era la resurrección de Isaac. ¿Por qué? Porque Dios le había prometido que a través de Isaac él iba a levantar a un pueblo grande. Y en esa confianza Abraham fue y iba a sacrificar a su hijo. Dios se da cuenta de la obediencia de Abraham y entonces no le permite que sacrifique a Isaac, y le dice que él ha visto que en verdad temía ¿a quién? A Dios. Y entonces Abraham levanta una ofrenda y le pone al lugar ahí Yahweh Jireh, que significa Dios proveerá. Vayamos a ver Génesis 22, 14. Quiero que leamos desde el versículo 11, en donde precisamente Dios ya no le permite a Abraham que sacrifique a su hijo. Dice la palabra de Dios: entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová, ¿qué dice? Proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y aquí sí quiero hacer de alguna manera una observación, porque actualmente en muchas iglesias, desafortunadamente, se está predicando el evangelio de la prosperidad. Y utilizan precisamente el nombre del Señor, ¿para qué? Para enfatizar
la provisión económica de Dios sobre sus hijos. Y aunque es verdad que Dios es poderoso y fiel para suplir todas nuestras necesidades, el nombre de Yahweh Jireh, que es Dios proveerá, no es una promesa de prosperidad económica, sino una promesa de redención por el pecado. Nosotros debemos morir a nosotros por el pecado. En Romanos capítulo 6, versículo 23, dice lo siguiente. Vayamos rápidamente a Romanos 6, 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Actualmente, lo primero que se predica es, ven a Cristo y vas a tener una provisión económica. Ven a Cristo y vas a ser rico. Ven a Cristo y vas a ser millonario. Ven y pacta con Dios. Ven y trae aquí tu dinero. Todo esto, a la luz de las Sagradas Escrituras, debemos entender esto es una herejía. Porque lo primero que nosotros debemos de entender es que nosotros venimos a Cristo, como lo vamos a ir viendo en los nombres del Señor, para tener una relación con Él. Lo primero que nosotros y la necesidad más grande que el ser humano tiene es precisamente el perdón de sus pecados. Esa es la necesidad más grande que tenemos. Todos tenemos diferentes necesidades, pero la más grande es el perdón de nuestros pecados. Jehová Jireh tiene este nombre, y la figura que vemos aquí de Abraham es porque estaba apuntando a Jesucristo como el sacrificio, como la provisión que Dios iba a dar precisamente por nuestros pecados. Jesús es el Cordero que quita el pecado ¿de quién? Del mundo. Y la palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Es decir, que provió. Él provió ¿de qué? De un Cordero. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener el perdón de nuestros pecados. Creemos firmemente que es una blasfemia enfatizar la prosperidad económica sobre la redención del pecado. Repito, creemos que es una blasfemia enfatizar la prosperidad económica sobre la redención del pecado. Insisto, no que Dios no nos supla, Dios nos suple, pero nosotros como pastores debemos en primer lugar establecer la enseñanza de la redención del pecado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Busca el reino de los cielos y su justicia, y todo te vendrá, ¿por qué? Por añadidura. Primero están los aspectos espirituales, primero está la obediencia al Señor, y después está la provisión. Todo lo que el hombre sembrare, eso va ¿a qué? A cosechar. Jesús no derramó su sangre para nuestra ganancia monetaria, sino para la salvación de nuestra alma. Porque la redención de la vida es de estimado precio. Es decir, el precio que pagó Jesús en la cruz del Calvario, al derramar su sangre y al resucitar al tercer día, es de muy estimado precio. Más que el precio económico o la provisión monetaria que tú y que nosotros pudiéramos tener. Lo primero que nosotros debemos de entender es que nuestros pecados han sido perdonados y que nosotros tenemos la vida eterna. Y eso es una bendición extrema. Veamos lo que dice el Salmo 49:8. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Salmo 49:8.
Dice la palabra del Señor. Dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado con lo que ahorita escuchamos en el internet, en algunas congregaciones en donde enfatizan lo que es la prosperidad económica. Hablan de la prosperidad económica 40, 50 minutos y una enseñanza de 5, 10 minutos. Nosotros debemos de estar enfatizando la enseñanza de la palabra ¿de quién? De Dios. Y sabemos que Dios también cuida de nuestras necesidades. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Con abrigo y sustento nosotros debemos de tener ¿qué? Contentamiento. Porque eso es lo más importante que Dios quiere. Porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en paz, gozo y justicia ¿de quién? De Dios. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Veamos ahora el siguiente nombre que encontramos en la palabra del Señor. Y el siguiente nombre es: el Señor es mi bandera o es mi estandarte, que en el hebreo es Yahweh o Yahvé Nisi. Yahweh o Yahvé Nisi. Este nombre fue dado por Moisés en Éxodo capítulo 17, 15, después de que Dios derrotó al ejército de Amalek. En los tiempos antiguos, las tropas se unían alrededor de un estandarte o una bandera en preparación para la batalla. Veamos lo que dice Éxodo 15, 17. Éxodo 15, 17. Dice la palabra del Señor. Éxodo 17, 15. Éxodo 17, 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Esto es: Jehová es mi estandarte. La verdad que se comunica aquí en este nombre compuesto es que Dios es el estandarte de su pueblo. Cuando nos unimos alrededor de Él, nuestra victoria está 100% segura. Veamos lo que dice Isaías 59, 19. Isaías 59, 19. Dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Cuando nosotros nos ponemos alrededor de nuestro Dios, Él se levanta como un estandarte y Él cuida y protege de su pueblo. Ahora vamos a ver el siguiente nombre compuesto que encontramos en la palabra de Dios, y es el Señor que santifica. Y aquí el hebreo es Yahweh Kadosh. Yahweh Kadosh.
El nombre aparece por primera vez en Éxodo 31:13 y también aparece una infinidad de veces o varias veces en el libro de Levíticos. Vamos a Éxodo 31:13 para ver este nombre compuesto de Yahweh Kadosh. Éxodo 31:13. Dice la palabra del Señor en Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. La palabra santificar es la palabra hebrea kadosh, que significa separar a algo o a alguien de su uso común y consagrarlo o dedicarlo a un propósito específico o especial. El nombre de Yahweh Kadosh comunica muchas verdades maravillosas al pueblo de Dios. Dios nos ha separado del resto de los pueblos de la tierra. En primer lugar, lo que hizo Dios fue separar a una nación, una de las naciones más pequeñas en aquel tiempo, para separarlos de todas las naciones de la tierra. Y esta nación fue la nación de Israel, el pueblo judío. Esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Leamos rápidamente Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio 7, 6. Dice la palabra del Señor: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios eligió a una nación para que a través de esa nación pudiera comunicarse precisamente el nombre de Dios a todas las naciones. A través del pueblo de Israel vino también la ley moral. Dios le dio su ley moral al pueblo ¿de quién? De Israel. A través del pueblo de Israel vino el Mesías prometido. Cuando vino el Mesías prometido, en primer lugar, Él vino a su pueblo. Pero su pueblo, ¿qué hizo? Lo rechazó. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces, ¿qué hizo el Señor? El Señor se volteó a todas las naciones gentiles. Y ahora, a través de Jesucristo, la salvación puede llegar a todas las naciones. Y ahora Dios hizo un pueblo de todas las naciones gentiles y también los eligió como un linaje especial. Y esto es lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Veamos lo que dice Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Del 9 al 10.
Vean lo que dice la palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El que santifica es el Señor. Y nosotros hemos sido santificados por la obra expiatoria en la cruz del Calvario del Hijo de Dios. ¿De quién? De Jesucristo. Solo bastó un solo sacrificio para perfeccionar a los santificados. Y nosotros somos santos no por nuestras obras. Nosotros somos santos por la única obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre y resucitó al tercer día. Y todo aquel que confía en la obra de Jesucristo es regenerado y el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Nosotros no tenemos nada de especial. Lo único especial que existe en nosotros es la persona de Jesucristo. Por eso nosotros somos cristianos. La palabra cristiano es pequeños ungidos. Somos ungidos porque la presencia del Espíritu Santo vino a morar en nosotros al momento de nuestro nuevo nacimiento. No se necesita una segunda, tercera unción, como también en muchos lugares se predica. El apóstol Pablo llamaba a la iglesia de Corinto como los santos, a los santos decía. Entonces nosotros somos santos y santificados no por nuestras obras, sino por la obra perfecta que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Muy bien. El siguiente nombre, que encontramos es el Señor tu sanador. Y en el hebreo es Yahweh Rafa. Yahweh Rafa. Este nombre se encuentra en Éxodo 15, 26, donde Moisés declara las promesas de Dios al pueblo de Israel. Veamos Éxodo 15, 26. Éxodo 15, 26. Dice la palabra del Señor. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, ¿qué cosa? Tu sanador. El nombre de Yahweh Rafa nos asegura que podemos confiar en el cuidado soberano de Dios. Él nos ha sanado de la mortal enfermedad del pecado. Y es también poderoso para sanarnos físicamente si por medio de nuestra sanidad es voluntad y también podemos glorificar ¿a quién? A Dios. Otro de los problemas que encontramos actualmente en las iglesias son aquellos propagandas que hacen: ven aquí porque Dios te va a sanar de tu enfermedad física. Para Dios lo más importante es sanarte de tu enfermedad espiritual, del pecado.
Tampoco estamos nosotros de acuerdo con esas campañas de sanidad en donde llega, según esto, un super ungido y empieza a orar por las personas y las empieza a tumbar y sea sano, 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 sano. Sin ni siquiera preguntarle a Dios, Señor, ¿es tu voluntad que yo sane a esta persona? ¿Por qué? Porque muchas veces la sanidad o la enfermedad es generada por tres causas principales. Una de ellas es porque se ha violado una ley física. Por ejemplo, Dios nos dice que guardemos de nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a violar una ley física? Cuando le metemos a nuestro cuerpo más carbohidratos de los que necesitamos. Cuando le metemos a nuestro cuerpo más azúcares de lo que necesitamos. Cuando le metemos a nuestro cuerpo más grasas de lo que necesitamos. Hay hermanos que se comen sus 2 hamburguesas y su litro de atole en la noche y al otro día amanecen todo mal del estómago y quieren que Dios los sane. Cuando Dios ya nos prohíbe rotundamente que nosotros debemos de ¿qué? De cuidar nuestro cuerpo. Todo cristiano debe de entender que somos templo del Espíritu Santo y que nuestro cuerpo ya no nos pertenece. Le tienes que bajar a las azúcares, le tienes que bajar a las harinas refinadas, le tienes que bajar a las grasas para que tú tengas salud. Tienes que tomar 1,5 litros de agua diario, no Coca-Cola, no 1 litro de coca, sino 1 litro de agua, para que tú tengas ¿qué? Sanidad. Si no lo haces, tú estás violando una ley física. Y todo lo que el hombre sembrare, ¿eso qué? Va a cosechar. Ahora, hay enfermedades que tienen esa enfermedad porque han violado una ley espiritual. Y muchas veces Dios tiene que disciplinar por medio de ¿qué? De la enfermedad. Otra causa de la enfermedad puede ser también por una cuestión del pecado. Y vemos muchas veces que Jesús sanaba a personas que estaban siendo atormentadas por Satanás. Entonces nosotros tenemos que de alguna manera entender eso. Cuando una persona está en pecado, y sobre todo el pecado de fornicación. El pecado de fornicación es un pecado que le da un derecho legal a Satanás sobre tu cuerpo. La palabra de Dios claramente dice que no sabéis que eres templo del Espíritu Santo, y el que se une a una ramera, una misma carne es. Entonces, el pecado de fornicación le da un derecho legal a Satanás, y puede haber también una enfermedad, un tormento de Satanás sobre tu vida por ese pecado de fornicación. Entonces, ¿qué necesita esa persona? Arrepentirse de su pecado, dejar ese pecado, y requiere también muchas veces una liberación. Pero una liberación de acuerdo a la palabra de Dios, no en aquellos lugares donde dicen, vamos a un encuentro, y ahí es más hechicería y brujería que cualquier otra cosa. Entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. Y también muchas veces una enfermedad puede ser para la gloria de Dios. ¿Se acuerdan del ciego de nacimiento que Dios sanó? Le preguntaron los apóstoles a Jesús, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Jesús le dijo, ni este ni sus padres. Él nació así para darle la gloria ¿a quién? Al Señor. Todo esto lo debemos de entender a la luz de la palabra de Dios. Por eso no estamos de acuerdo nosotros con que de repente el tal ungido venga y sin hacer un análisis de la voluntad o el propósito de Dios quiera sanar a todo el mundo. Y ahí está sanando todo. Y ahí se caen. No, debemos de ser nosotros cuidadosos con lo que enseña la palabra de Dios. Pero lo que nosotros sí creemos
que Dios tiene el poder de sanar a una persona siempre y cuando sea su voluntad. Ahora, ¿tú puedes orar por un enfermo? ¡Claro que sí! Y tú puedes decirle, Señor, en el nombre de Jesús yo vengo, y si es tu voluntad, sánalo sobrenaturalmente. Y si no, Señor, sánalo de acuerdo a tu voluntad en el tiempo que tú deseas. Porque muchas veces una enfermedad lo que está haciendo es tratando con un corazón soberbio y orgulloso para tratar a esa persona. Y aún así hay personas que no glorifican a Dios. Y debemos de nosotros entender este principio. Por último, nosotros encontramos otro nombre compuesto que es el Señor es paz, que en el hebreo es Yahweh Shalom. Yahweh Shalom. El nombre nosotros lo encontramos en Jueces capítulo 6, versículos del 22 al 24. Y comunica uno de los más importantes aspectos de la relación que existe entre Dios y su pueblo, que es la paz. Veamos Jueces 6 del 22 al 24. Y aquí también nos vamos a entrar a estudiar un poco lo que significa este nombre para nuestras vidas. Jueces 6 del 22 al 24. Dice la palabra de Dios. Jueces 6 del 22 al 24. Viendo entonces Gedeón, que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que ha visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, y el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Entonces aquí encontramos este nombre compuesto como Yahweh, en el hebreo Yahweh Shalom. La palabra Shalom significa paz con toda la bendición de Dios. Cuando alguien te diga Shalom, lo que te está diciendo, la paz de Dios con toda su bendición esté sobre ti. Y nosotros debemos de entender algo. Antes de que nosotros tengamos la paz de Dios, en primer lugar debemos tener primero la paz con Dios. Y eso solamente se logra a través de la obra de Jesucristo. La más grande bendición que un cristiano, que un ser humano puede tener, es cuando hace la paz con Dios. Y una vez que tengamos la paz con Dios, porque la palabra de Dios dice claramente que la persona que no ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador está en una constante guerra con su Creador. Lo primero que tenemos que tener antes de la paz de Dios, la paz con Dios. Romanos 5:1. Dice la palabra del Señor, Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz, ¿para quién? Para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Entonces lo primero que tenemos que tener es
la paz con Dios. Cristo, a través del sacrificio en la cruz del Calvario, lo primero que hace es que nos reconcilia ¿con quién? Con el Padre. Y una vez que nosotros ya estemos reconciliados con el Padre, ahora sí, nosotros podemos tener la paz de Dios. ¿Sí me explicó? Entonces, primero es la paz con Dios y después la paz ¿de quién? De Dios. Veamos esta verdad en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y es preciosa la palabra de Dios. Ya para que no estés viendo las novelas ni el Calimán. Filipenses 4:7. Vean lo que dice la palabra del Señor. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿en quién? En Cristo Jesús. En Colosenses capítulo 1, versículo 20, la palabra de Dios nos dice, ahí adelantito, cómo a través de la obra de Jesucristo Él reconcilia todas las cosas. Dice la palabra del Señor. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo ¿qué cosa? La paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, nosotros debemos de entender que el Señor es paz. Yareh Shalom precisamente nos comunica la paz con Dios y la paz ¿de quién? De Dios. Cuando alguien te diga Shalom, lo que te está diciendo, la paz de Dios esté contigo, con toda la bendición ¿de quién? De Dios. Pero antes de que la paz de Dios esté contigo, tú tienes que asegurarte de que tú estás en paz con Dios. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre eterno, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de los nombres que tú has revelado en tu palabra, tú nos enseñas tu carácter. Gracias, Padre, porque hoy reconocemos que tú eres Jehová de los ejércitos. Hoy reconocemos que tú eres el Altísimo. Hoy reconocemos, Señor, que tú has provisto el sacrificio perfecto para nuestras vidas. A tu Hijo amado, Jesucristo. Tú eres el proveedor, Señor. Hoy, Señor, te damos gracias porque podemos, Señor, en nuestra vida confiar en ti, porque tú eres nuestra bandera, Yahweh Nisi. Tú eres el Señor, el que peleas también nuestras batallas. Y también, Padre eterno, tu palabra dice, Yahweh Kadosh, que tú eres el que nos santificas. Que tú has escogido un pueblo, un linaje escogido, un pueblo santo adquirido para ti, Señor, por medio de Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú nos has sanado del pecado. Tú lo has limpiado con tu sangre preciosa. Gracias te damos, Señor, porque era la necesidad más grande que tenemos, el perdón de nuestros pecados. Y por tu sangre preciosa, tú nos has limpiado, tú nos has lavado, Señor. Tú nos estás santificando y también, Señor, nos glorificarás y estaremos contigo en tu presencia. Gracias, Señor, porque tú eres Yahweh Shalom, porque tú eres el que pones paz
en nuestras vidas. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Y gracias por la obra de Jesucristo, que a través de esa obra perfecta reconcilió todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Y pudimos tener paz contigo. Y ahora tú nos das esa paz que necesitamos en nuestra vida. A ti te damos la gloria, Señor. A ti te damos la honra. Y si tú aún no le has entregado tu vida a Jesucristo y hoy quieres entregarle tu vida, no importa si ya hayas venido aquí o hayas ido a otro lugar y aún no le has entregado tu corazón, Él quiere bendecirte grandemente. Él está dispuesto a perdonar todos tus pecados si hoy le entregas tu vida al Señor. Si hoy te quieres consagrar a Él. Si hoy en verdad has escuchado su voz. Si el Espíritu Santo está tocando tu corazón y tú quieres arrepentirte de tus pecados y dejar esa vana manera de vivir y entregarle tu vida a Cristo, yo te pido que hagas esta oración con todo tu corazón y dile: Padre eterno, hoy estoy aquí delante de ti. Hoy reconozco que soy un pecador. Hoy reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Hoy reconozco que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Padre Santo, que la sangre de tu Hijo amado me limpia de todo pecado. Hoy me arrepiento, Señor, delante de ti. Y hoy creo en tu Hijo amado Jesucristo, en Yoshua. Creo, Padre Santo, en aquel que dio la vida por mí en la cruz del Calvario. Creo, Señor, en tu nombre. Yahweh, salva. Gracias, Señor. Jesús, te pido, Señor, que vengas a mí. Aquí te abro mi corazón y te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Y creo, Señor, que en tu obra tú me reconcilias con el Padre y tengo paz con Él. Dame tu paz, Señor, que es la evidencia de mi conversión. A ti te doy la gloria y te doy la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Quién le da un aplauso al Señor?